Buenos días, profesor. Somos el grupo 3. Mi nombre es Gerson Fernández y vamos a darle continuidad a la segunda parte del proyecto sobre un monitoreo en tiempo real a una fábrica llamada Sustancias Locas. En esta parte vamos a diseñar un sistema de arquitectura de información basado en Big Data y ella va a trabajar de forma local. Entonces va a iniciar en los sensores que van instalados en los filtros. Estos sensores van a pasar información, no solo de los sensores, sino también va a pasar a la API información como la línea que se está trabajando, la hora, data que se trabajó anteriormente en las tablas de Excel. Esta API se puede trabajar basado en Python, va a pasar los datos, va a conectar con MongoDB, que es una base de datos no SQL, y al momento de pasar a la base de datos va a integrarse con el ecosistema de Adobe. Acá se ve mejor. Luego en el ecosistema Adobe va a manejar grandes volúmenes de data de manera distribuida. Aquí se puede hacer una especie de proceso de extracción, transformación y carga. Finalmente lo procesa la data, pues la data importante, y lo pasa a Metabase, que va a ser la herramienta que nos va a permitir visualizar lo que serían los datos utilizando los dashboards. En este caso también va a tener digamos, una capa externa donde va a hacer un proceso de refrescado, donde todo lo que procese la API de los sensores a MongoDB va a volver a cargar el sistema, va a siempre ser una retroalimentación constante para permitir una visualización de los dashboards en tiempo real. Acá hacemos los cálculos de las tablas de lectura y el peso necesario. Pasamos a el costo que requeriría utilizar estos servicios muy puntuales. Acá tenemos el Amazon EBS, S3 y el Aurora. Acá le representamos cuánto tendría mensualmente los costos. Acá hacemos el mismo cálculo, pero con toda la variedad de servicios que tiene Amazon y cuánto nos costarían anualmente. En la pregunta 5, ya el sistema fue aprobado y fue satisfactorio, entonces se va a emplear en las otras 10 empresas, es decir, que con la local serían 11. Entonces lo modificamos, ya pasaría a cargar a la nube y no directo a visualizarlo. Entonces iniciaría igualmente las 11 empresas, tendrían desde los sensores pasando a través de la API la data hacia MongoDB. MongoDB va a cargar en la nube utilizando Kafka, que sería el Apache. Va a recibir los datos en tiempo real de las 11 empresas. Eso lo va a pasar a Spark, Apache Spark, que se va a encargar de hacer de todo el proceso de ETL, extracción, transformación y carga. Luego esto lo va a pasar a Adobe, pero de manera HDFS, que sería para almacén escalable de datos y distribución de datos procesados de Spark. Luego va a pasar a Apache Hive, que va a ser una capa de consulta que permite utilizar el SQL sobre los datos en HDF, o sea, de Adobe. Y esto va a facilitar la exploración con otra herramienta. En este caso vamos a utilizar Amazon Quiet, el servicio Amazon Quiet Site. Va a ser la que nos va a realizar la visualización en forma de dashboard. Y este ciclo se repite desde todos los datos que se carguen en las 11 empresas. Va a repetir este ciclo y se va a ir retroalimentando. Acá tenemos el código Python que va a ser el encargado de hacer el poblamiento hacia la tabla de la tabla lecturas y lecturas de sensor hacia la base de datos que generamos anteriormente. Y gracias a esa base de datos se puede utilizar la base de datos. En este caso vamos a utilizar Metabase para visualizar la información que hemos tenido. Y puntualmente acá tenemos esta tabla donde acá nos indica que la línea D eh, trabaja sobre valores inferiores a la peligrosidad. En cambio la línea A, B y C en cierto punto sobrepasan la línea de peligro.
acá es donde el sistema se activa y genera las alarmas de lo que se necesitaba, saber cuándo la cantidad de benceno es muy alta y representa un peligro para el personal. Los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es David Pavón y voy a realizar la sustentación del punto 2 y 3 del informe de resultados. Tenemos que en el punto 2 realizamos los cálculos de procesamiento y almacenamiento en las tablas de lecturas. En este primer cálculo miramos cuánto son las lecturas diarias de un sensor, cuánto son las lecturas de un mes de una línea de producción que equivale a 20 sensores y cuánto serían las lecturas de un año de todas las líneas de producción de todas las fábricas, que serían 3 fábricas, 4 líneas. Tenemos entonces que cada sensor genera 6 lecturas por minuto. Realizamos pues el cálculo para hacerlo de un sensor diario, que es equivalente a 8640 lecturas diarias por un sensor. Realizamos el cálculo para una línea de producción en un mes, que sería el equivalente a 20 sensores. Y lo mismo para un año, que esta vez serían de 3 fábricas que traen 4 líneas y los 20 sensores cada uno. Ahora, para el almacenamiento en tablas de las lecturas, tenemos calculado por tiempo, periodo de almacenamiento, un minuto, una hora, un día, un mes y un año. Ya sabemos que cada sensor nos genera 6 lecturas por minuto y cada lectura tiene un tamaño de 65 bytes. Por lo que 6 lecturas, o bueno, el almacenamiento que nos va a utilizar en un minuto cada sensor sería de 390 bytes. Y calculando lo mismo para una hora, un día, un mes y un año, simplemente de un sensor. Ahora, para calcularlo por lotes, ¿sí? Que el primer lote nos genera 3 millones de lecturas y cada lectura tiene un tamaño de 65 bytes, nos van a generar pues 195 millones. Ahora, para el segundo lote de 20 millones de lecturas, donde cada lectura tiene un tamaño de 65 bytes, tendríamos 1300 millones de bytes. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se debe limpiar la hoja de cálculo del lector sensor y del lector fábrica? Tenemos entonces que una hoja de cálculo tiene un límite de 1.048.576 filas y donde cada sensor nos genera 8.640 lecturas por día. Para esta hoja de cálculo del lector sensor tendríamos 120 días para alcanzar el límite, por lo que se recomienda pues limpiar cada 120 días, que es el equivalente a 4 meses. Ahora, para la hoja de cálculo de lectura fábrica, que se centralizan los datos de los 80 sensores, haciendo el cálculo, ¿cuánto nos generaría por día? Serían 691.200 lecturas por día de todos los sensores, por lo que para llegar al límite de la hoja de cálculo para el lector de fábrica sería en 1.5 días, lo que se recomienda limpiar diariamente. En el siguiente punto se realiza el cálculo del costo de almacenamiento en Amazon Web Services de 20 millones de registros. Tenemos 3 tipos de almacenamiento. El primer almacenamiento de bloque elástico, EBS, el segundo de Amazon S3 y el tercero el servicio de Amazon Aurora. Ahora, para 20 millones de registros, ¿cuánto sería en total en gigabytes? Tenemos que cada lectura son 65 bytes, multiplicado por los 20 millones nos daría aproximadamente 1.21 gigabytes. Para un costo mensual de este almacenamiento en un bloque elástico EBS sería un costo de $6.39. Para el almacenamiento S3 tendríamos un costo mensual para este almacenamiento de $0.05 y para el servicio de Amazon Aurora tendría un costo de $455 mensuales. Ahora, ¿por qué la diferencia de costos en los diferentes tipos de almacenamiento? Tenemos que en el primero EBS tenemos un almacenamiento que está diseñado para bloques de datos, donde es más rápido y escalable. Este almacenamiento se utiliza más que todo por
su baja latencia, y es que es adecuado para sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones que requieren acceso frecuente a los datos que están almacenados. Ahora, en el S3, donde tenemos un almacenamiento más económico, donde es ideal para bases de datos donde simplemente se van a guardar grandes volúmenes de datos que no necesitan modificaciones frecuentes. Ahora, para el Amazon Aurora, que es un servicio donde nos combina la gestión y nos combina la velocidad y la disponibilidad de la base de datos. Su costo sí es considerablemente más alto porque incluye no solamente el almacenamiento, sino que también el procesamiento, la replicación automática y los respaldos de los datos que se vayan a utilizar. Ahora pasamos al siguiente punto, donde realizamos pues la cotización en Amazon Web Service de los tres tipos de almacenamiento, donde seleccionamos la región de Sao Paulo, puesto que sería la región más cercana, también para reducir pues su costo, y sería pues el costo mensual equivalente para los 1.3 GB que se utilizarían para el costo calculado para el punto 3.1 de lo que costaría pues cada byte. Buenos días. Para la realización del algoritmo respectivo para el punto 6, con base a los algoritmos anteriores para llenar la tabla lecturas y el Excel de lecturas de sensores, entonces se hizo lo siguiente, fue pues portando por las librerías, parámetros de conexión de la base de datos, se creó una clase para generar datos de sensores, una función para conectar a la base de datos, una función de insertar las tablas de lecturas, una función exportar datos a Excel, función principal de generar y poblar datos, mostrar estadísticas de los datos generados, función principal de ejecución y punto de entrada del programa. Entonces voy a aquí ejecutar el algoritmo. Voy a ponerle 20 registros. Tengamos en cuenta que acá hay 107. Entonces para poder si agrego, entonces tiene que llegar a 127. Bueno, voy a explicar el punto 7, que es un dashboard en Metabase. Varias cosas propuestas en la guía. Entonces tenemos acá el documento y las varias tablas pues. Pero voy a mostrarlo mejor en el Metabase ya que estamos acá. Puedo fijarme en las líneas, las fábricas pues, y las lecturas en promedio, en última hora de la fábrica, serie de tiempo en horas, promedio semanal y demás. Aquí, en el último, si yo me miro una en específico, puedo ver qué tan peligrosa es, qué tanta concentración tiene cada parte, que es muy importante. Si es muy dañina, moderada y demás, puedo ver qué tan peligrosa es cada una y los porcentajes que tiene. Eso es muy importante a la hora de analizar este tipo de datos. Entonces, para mostrar uno en específico, para mostrar uno nuevo, voy a crear una nueva consulta, coloco la base de datos, le monitoreo, agarro por ejemplo el primero, para dar un ejemplo de esto, y lo ejecuto. Aquí está, mostramos como esto, le pongo en barras para visualizarlo de una mejor manera y darme en cuenta pues la concentración que tiene en días. Ok, también podemos concluir como una parte muy importante a la hora de analizar los datos, cómo se van a mostrar, cómo los vas a mostrar a tus superiores. Esto y todo el trabajo, con esto se combina todo el curso y todo lo que llegamos a aprender en esto.